Bueno, hermanos, les invito a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, del 14 al 21. Y mantengan su Biblia abierta allí, en Efesios, capítulo 3, del 14 al 21. Hemos aprendido que la iglesia era un misterio que estaba oculto en las edades, en tiempo pasado. Nosotros no encontramos la iglesia en el Antiguo Testamento. Dios había mostrado todo su consejo y toda su voluntad al pueblo de Israel como nación. Dios había escogido a Israel para que fuera luz para las naciones. Pero el pueblo de Israel se desenfocó y perdió toda la orientación de ser luz para las naciones. Por eso no encontramos la iglesia. Era un misterio. La iglesia comienza con Jesucristo, pero seguía siendo un misterio porque los judíos que habían aceptado a Jesucristo como el Mesías no habían entendido la iglesia como tal. Dios escoge a un hombre llamado Pablo, al apóstol Pablo, y le revela ese misterio. ¿Cuál es ese misterio? Que tanto judíos como gentiles forman parte de un nuevo pueblo llamado iglesia. Es decir, que la iglesia no es para los judíos y la iglesia no es para los gentiles de manera exclusiva, sino que tanto judíos como gentiles, es decir, las demás naciones, a través de Jesucristo vienen a conformar un solo pueblo llamado iglesia. Por lo tanto, esa pared de separación que había entre judíos y gentiles se derriba por la sangre de Jesucristo. Cristo Jesús rompe los muros de separación y une a ambos pueblos, judíos y gentiles, conforman una sola ciudadanía, un solo pueblo. Pablo es encomendado para predicar el evangelio entre los gentiles. Y él llevó adelante su ministerio, tanto que ese ministerio lo cumplió hasta el día de su muerte. Abrir los ojos a los gentiles para que ellos se convirtieran de las tinieblas a la luz, para que ellos abandonaran la idolatría y se convirtieran al único Dios verdadero. Ese fue el ministerio del apóstol Pablo entre los gentiles para que ellos integraran por la conversión y el arrepentimiento a la iglesia. Los judíos tenían que haber abandonado su ritualismo. Ese ritualismo que ellos mantenían como una religión, eso quedó abolido, porque esos sacrificios que ellos hacían quedó completamente abolido por el único sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esos son los muros que se derribaron y ambos pueblos se conforman en uno solo llamado iglesia. Por lo tanto, hermanos, la fe y la salvación no se puede vivir de manera individual. El cristiano no puede vivir aislado,
Podemos entonces entender que una vez que nos convertimos a Cristo, que reconocemos a Jesucristo como el Mesías, Él nos introduce por medio de su Espíritu Santo al cuerpo que es la iglesia. Por eso es la importancia de congregarnos, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde judíos y gentiles conforman un solo pueblo. Por lo tanto, la iglesia es ese misterio que Dios le reveló al apóstol Pablo, y ese misterio entonces ya quedó al descubierto. Ahora, amados hermanos, la Biblia, donde vamos a leer a continuación, Efesios capítulo 3, por favor ubíquense allí en la cita que ya les he dado, para que lo leamos y tengamos aquí la enseñanza para el día de hoy. Dice la palabra de Dios: por esta causa. Vamos a detenernos aquí un poquito. Ahora vean el versículo 1 del mismo capítulo 3. Comienza diciendo: por esta causa. Por esta causa. Y el 14 dice: por esta causa. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hasta aquí termina la oración de Pablo de ruego por la iglesia. Luego el versículo 20 y 21, él expresa una doxología o una alabanza, la cual dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así termina Pablo su segunda oración, que encontramos en esta carta a los Efesios. Vamos a tener entonces algunas observaciones en este párrafo que terminamos de leer. Esta es la segunda oración que Pablo hace a favor de la iglesia de Éfeso. Fíjense, hermanos, que en la Biblia nosotros encontramos muchas oraciones hechas por hombres y mujeres. La Biblia menciona muchas oraciones. Menciona, por ejemplo, la oración de Abraham. Cuando Abraham sale a lo que es el propósito de su llamamiento, él ora muchas veces. Él construye varios altares donde él adora y ora a Dios. Abraham fue un hombre de oración. Y cuando nosotros leemos las oraciones de Abraham, conocemos la intención de que había en su corazón, por cuál propósito él oraba. También Jacob, cuando él emprende su viaje, cuando él huye de su hermano Esaú, él se detiene en cierto lugar, duerme allí y luego tiene una visión
Y al amanecer, él hace una oración. Y esa oración refleja la intención que había en su corazón. También conocemos a Moisés. El Salmo 90 es una oración hermosísima que hace Moisés. Y allí nosotros podemos ver reflejado lo que había en su corazón, la intención de su corazón en el corazón de Moisés, la intención de su oración en el corazón de Moisés. También David, los salmos, hay muchos salmos que la mayoría son oraciones de David. Una de las oraciones más excelsas y sublimes y reveladoras es el Salmo 51. Es una oración de David. Pero también conocemos, hermanos, la oración de Samuel, la oración de Ana, aquella mujer que oró pidiéndole a Dios un hijo. Y esa oración refleja la intención que había en su corazón. Conocemos también las oraciones de Jesús. Nuestro mayor ejemplo de oración y modelo es Jesús. La oración sumo sacerdotal que encontramos en Juan desde el capítulo 14 y capítulo 17, como él ora por sus apóstoles y por sus discípulos. También las oraciones, una de las oraciones más cortas que encontramos es la que hizo Pedro. ¿Recuerdan la oración de Pedro cuando se estaba hundiendo? ¿Qué fue lo que él dijo? Cuando él se estaba hundiendo, que le dijo al Señor que quería caminar, y él oró. Y él dijo, Señor, sálvame. Una de las oraciones más cortas, pero refleja la intención que había en su corazón. Pero también encontramos en Pablo un hombre de oración. Con todo esto, amados hermanos, quiero decirle que la manera como nosotros oramos refleja la intención que hay en nuestro corazón. No es cierto que nuestra intención de oración, por lo general, está circunscrita a estas cosas terrenales. Señor, dame un mejor trabajo. Señor, sáname. Señor, bendíceme. Señor, prospérame. Señor, bendice mi casa. Señor, bendice a mis hijos. Señor, bendice. Siempre está en este plano o en esta dimensión. Por lo tanto, la manera que nosotros oramos refleja la intención de nuestro corazón. El texto que nosotros hemos leído revela la intención del corazón del apóstol Pablo. Ya sabemos que Pablo estaba preso. Pablo estaba encadenado a un soldado romano. Esa era la situación en la cual estaba el apóstol Pablo. Pero fíjense, hermanos, que en las circunstancias que él estaba viviendo, preso y encadenado, cómo este hombre nos enseña, hermanos amados, que la intención de nuestras oraciones no debe estar en este plano, sino que debe trascender a lo espiritual. Pablo no está pidiendo aquí que se nombre un comité en la iglesia para que vayan a Roma y hablen con las autoridades para ver si le dan un salvoconducto. Pablo no está pidiendo aquí que alguien vaya y hable con algún oficial de alto rango para que mejore su circunstancia y su situación física, para que le dé ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que le dan a los presos? Un indulto. Pablo no está pidiendo eso para él. Su oración no está enfocada en él. ¿Qué es lo que a nosotros nos pasa? Que cuando nosotros oramos, la intención de nuestra oración por lo general está enfocada en nosotros, en nuestro bienestar.
Pablo nos enseña que la intención de nuestras oraciones debe estar hacia lo eterno. Más o menos el bosquejo de lo que yo quiero compartir con ustedes está más o menos así. Primero, hermanos, vamos a ver a quién ora Pablo. A quién ora el apóstol Pablo. Pero también vamos a descubrir cuál es el propósito de su oración. ¿Para qué Pablo pide estas cosas para la iglesia? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo pide a favor de la iglesia? En el versículo 16 nosotros vamos a descubrir que él pide que sean fortalecidos en el hombre interior. Pablo en el versículo 17 pide para que sean también, para que Cristo habite en sus corazones y para que ellos estén arraigados en amor. En el versículo 18 y 19, Pablo pide para que ellos sean llenos hasta la plenitud de Cristo. Y en ese bosquejo que más o menos les he dado, voy a desarrollar la enseñanza. En primer lugar, entonces, vamos a descubrir a quién ora el apóstol Pablo. Dice el versículo 14, por esta causa, ¿cuál causa? La causa del evangelio. La causa de que ahora el misterio ha sido revelado, de que la iglesia es el cuerpo de Cristo donde judíos y gentiles convergen y hacen una vida. Y todo esto por el puro afecto de la voluntad de Dios, y todo esto porque la sangre de Cristo ha roto, ha derribado la pared de separación que había entre judíos y gentiles. Ahora son un solo pueblo. Por esta causa doblo mis rodillas. Es decir, Pablo adopta una postura, una posición. En este caso, hermanos, él ora de rodillas, doblo mis rodillas. Esto nos indica, amados hermanos, que esta es la mejor posición para orar, pero no es la única. Nosotros encontramos en la Biblia que hubo hombres que oraron de pie. Hay oraciones que fueron expresadas en un lecho, en una cama. El rey Ezequías oró en su lecho. Él oró, él clamó a Dios acostado. Podemos orar acostado también. Podemos orar sentados. Podemos orar de pie. Podemos orar caminando. Es decir, no hay una limitación en cuanto a la posición o la postura para orar. Pero Pablo, el apóstol Pablo y el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos enseña que orar de rodilla, hermanos, nos indica humildad, humillación, reconocimiento. Orar de rodilla. El apóstol Pablo está diciendo aquí entonces, por esta causa, doblo mis rodillas. ¿Ante quién? ¿A quién le está orando? Dice al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 15 dice que de quien toma nombre toda familia de la tierra, de familia en los cielos y en la tierra. Y él dice para que él os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo nos enseña una vez más que la oración debe ser trinitaria. Trinitaria. ¿Qué significa eso, hermano? Que debe estar dirigida al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, pero en la guía del Espíritu Santo.
nuestras oraciones deben ser trinitarias. Hermanos, hoy escuché una oración que no fue trinitaria. Porque muchas veces oramos, hermanos, y no decimos en el nombre del Señor Jesucristo, sino que oramos y concluimos amén. Toda oración debe ser trinitaria. En el nombre de Jesucristo al Padre, pero con la guía. Porque quien produce en nosotros la oración, quien nos inspira, quien nos guía en las palabras para orar, es el Espíritu Santo. Pablo ora al Padre en los méritos del Señor Jesucristo, pero en el poder del Espíritu Santo. Eso es. Él ora. ¿A quién ora el apóstol Pablo? Ora al Padre en el nombre de Jesucristo, en la guía, quien lleva nuestras oraciones, quien las conduce al trono de la gracia, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, aprendemos del apóstol Pablo que la oración debe ser trinitaria. Trinitario. Ahora, amados hermanos, la intención del apóstol Pablo, entonces, ¿cuáles son las razones por las que motivan al apóstol Pablo a orar por la iglesia? ¿Cuáles son las razones que lo motivan? El versículo 16 nos ayuda entonces a responder a esa pregunta. ¿Por qué el apóstol Pablo ora por la iglesia? ¿Qué lo motiva a orar por la iglesia? ¿Por qué es tan importante que nosotros descubramos las razones por las cuales el apóstol Pablo está orando por la iglesia? Hermanos, porque es en la iglesia donde el cristiano recibe toda bendición. Es aquí en el cuerpo de Cristo donde nosotros recibimos la bendición del Padre. Por eso no podemos llevar una vida cristiana aislada, separada del cuerpo de Cristo. Debemos estar unidos en un solo cuerpo, porque es allí donde envía Dios bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces, el apóstol Pablo comienza a orar y explicar por cuál causa. Ya lo dijimos, por causa del Evangelio y por causa del misterio que ha sido revelado, asunto que lo encontramos en Efesios 3:6, que judíos y gentiles conforman un solo cuerpo. Lo mismo que nosotros encontramos en el versículo 1. Ok, ¿a quién ora el apóstol Pablo? Ora al Padre en el nombre del Hijo Jesucristo y también en el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que lleva nuestras oraciones al trono de la gracia. Entonces, llegamos a lo importante de esto. ¿Qué es lo que Pablo pide por la iglesia? Primero, versículo 16. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo pide por la iglesia? El versículo 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo pide que la iglesia sea fortalecida, que los creyentes sean fortalecidos en el hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? Es nuestro yo. Es lo que nosotros somos.
Es la conformación espiritual de lo que nosotros somos. Es nuestra naturaleza espiritual. Ese hombre interior que el apóstol Pablo está diciendo allí, ¿verdad?, que debe ser fortalecido, nos enseña cómo entonces debemos orar. ¿Cómo debemos orar por la iglesia? ¿Cómo debemos orar por la iglesia? Debemos orar para que seamos fortalecidos en el hombre interior. Ese hombre interior es nuestro yo, es lo que nosotros somos. Y lo que nosotros somos ahora ha conocido al Cristo verdadero. Hemos entendido el Evangelio. Pero nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, todos los días tiene que ser fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Y esa fortaleza, amados hermanos, ese hombre interior, que es nuestro yo, que es lo que nosotros somos, entonces necesita un poder. Necesita un poder. ¿Por qué? Porque todos los días nuestro yo quiere desligarse del Evangelio. Todos los días nuestro yo quiere retornar a su antigua manera de vivir. Y allí es donde nosotros necesitamos ser fortalecidos. Hermanos, nuestro yo, nuestra naturaleza espiritual, humana, de hombre, todos los días está inclinada hacia el pecado. Hermanos, ustedes recuerdan a Sansón. Sansón fue un juez de Israel, un hombre que recibió un llamado de parte del Señor para cumplir una función determinada a favor del pueblo de Israel. Pero era un hombre que todos los días su corazón se deslizaba hacia el pecado. Era un hombre totalmente carnal. Pero Dios lo había llamado a cumplir una misión. Todos sabemos la historia de Sansón y cómo terminó. Cómo su yo no se sujetó a lo que era la voluntad del Señor. ¿Y cómo terminó? Terminó, lo apresaron, lo llevaron cautivo, fue objeto de burla, lo sometieron al escarnio y lo encadenaron en un palacio donde habían fiestas, donde se celebraban festín para honrar a los ídolos de los filisteos. Allí estaba, en el medio del patio, siendo objeto de burla, un hombre que fue escogido por Dios para una misión muy especial. Pero este hombre hizo una oración. Y yo quiero que me acompañe al libro de Jueces. Libro de Jueces, de los Jueces. El capítulo 16. Él hizo una última oración. Capítulo 16, versículo 28. Como un hombre llamado por Dios y el cual recibió un don de Dios, cómo él menospreció todo. Y en su último momento de su vida, en últimos momentos de su vida, él hizo una oración que está aquí. Jueces 16, 28. Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. ¿Y qué pidió?
fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Este hombre pidió fortaleza. En medio de su debilidad y en medio de la circunstancia que estaba viviendo, clamó a Dios por última vez. Y Dios le dio lo que pidió: poder, fuerza. El relato dice que llamó a un muchacho para que lo llevara donde estaban los pilares del templo y puso un brazo en uno y el otro brazo en el otro pilar y empujó y derribó aquel palacio y murieron muchos que estaban en un festín idolatre. Esto hago referencia, hermanos, para decirles de que el poder que necesita el creyente en medio de su debilidad viene de Dios. Viene de Dios. Por eso nuestro hombre interior, nuestro yo redimido, regenerado por el Espíritu Santo de Dios, el único poder que puede sostenernos para llevar una vida cristiana que le agrade a Dios, ese poder viene del Espíritu Santo. No viene de nuestro conocimiento, no viene de nuestra propia experiencia, no viene de lo que nosotros mismos podamos hacer. Hermanos, el poder que necesita usted para que su hombre interior, su yo, pueda ser fortalecido, viene del Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo primero que nosotros descubrimos. ¿Por qué Pablo ora por la iglesia? Para que su hombre interior, el hombre interior de los creyentes, sea fortalecido en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo está pidiendo. El hombre interior, hermanos, que es nuestro yo regenerado y el cual debe ser todos los días santificado, cada día debe estar sujeto al poder del Espíritu Santo para que podamos vivir una vida que le agrada a Dios. ¿Por qué Pablo quiere que la iglesia sea fortalecida? ¿Por qué? Hermanos, es la misma pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Por qué quiere Pablo que la iglesia, nosotros como iglesia, seamos fortalecidos? Hermanos, la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque ciertamente el mismo apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, él dice que nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, se va desgastando. Pero nuestro hombre interior, que es nuestro yo, que es nuestra espiritualidad, se va renovando en la medida que nosotros estamos conectados y vinculados en plena comunión con el Espíritu Santo. Y Pablo le dice a los Gálatas también, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por lo tanto, nuestro hombre interior se va renovando y va recibiendo vitalidad, nuevas fuerzas cada día, en la medida que nosotros caemos de rodillas, humillados delante de Dios, suplicando que ese poder cada día se vaya perfeccionando en nosotros. Pablo nos ayuda entonces a entender que para librarnos de caer en la tentación y de que nosotros resbalemos, hermanos, necesitamos el poder
del Espíritu Santo, que nuestro yo, lo que nosotros somos, vaya siendo fortalecido por medio del poder del Espíritu Santo. Eso es lo primero que Pablo pide por la iglesia, el ser fortalecidos en el hombre interior. ¿Quién es el hombre interior? Nuestro yo, nuestro ser, ahora regenerado. Pero ese nuestro yo y todo nuestro ser, como siempre está en rebeldía, pues quiere desligarse de la influencia del Espíritu Santo. Por eso debemos sujetarnos todos los días. Señor, inclina mi corazón, inclina mi yo hacia ti, a hacer tu voluntad. Encuentre mi delicia en mi deleite. Obedecerte a ti, Señor, encuentre mi contentamiento. Sujeción y obediencia. De esa manera nosotros podemos fortalecer nuestro hombre interior en el poder del Espíritu Santo. El versículo 17 nos expresa otra razón por la cual el apóstol Pablo ora por la iglesia. El versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Pablo ora para que en la iglesia, habite Cristo. La pregunta es, ¿pero es que ya Cristo no habita en nuestros corazones? A nosotros nos han enseñado siempre de que el Espíritu Santo o Cristo habita en nuestros corazones desde el momento que creímos. ¿Cómo es que ahora el apóstol Pablo está orando por la iglesia para que Cristo habite en sus corazones? ¿Es que Cristo no estaba habitando ya en sus corazones? Sí. Eso es cierto, hermano. Nosotros recibimos la presencia de Cristo en nuestros corazones desde el primer momento que nosotros nos rendimos a Él, nos arrepentimos de nuestros pecados y entregamos nuestra vida a Él. Él viene y habita en nosotros. Como Él le dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuándo vino Cristo? Al momento que nosotros entregamos y rendimos nuestra vida a Él, Él viene y hace morada en nosotros. Él habita en nosotros. Pero entonces, ¿qué es lo que está significando esto? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones? Sabe, hermanos, que investigando esta palabra habitar, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, que es la segunda petición que hace el apóstol Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La palabra habitar aquí, para que habite Cristo, significa vivir confortablemente. Es lo que significa esa palabra. Es estar en un lugar de una manera agradable, con gusto, de una manera confortable. Lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos, es para que Cristo habite en sus corazones con agrado. Con agrado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que cuando Cristo vino a nuestra vida, cuando Él envió a su Espíritu Santo a nuestra vida, encontró en nuestro yo un desorden. Es decir, que cuando Cristo vino a habitar en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida había un desorden. Era una habitación desordenada. Y Él comenzó a poner orden en nuestra vida. Esto no va aquí, esto va allá. Estos pensamientos no están bien, voy a corregir estos pensamientos. Estas emociones no están bien,
manejada, voy a poner orden en estas emociones. O sea, el Señor Jesucristo comenzó a ordenar nuestro corazón para vivir de una manera confortable. Es como cuando usted comienza a embellecer su casa, a pintar su casa, a poner nuevas cortinas, a poner muebles a su gusto, a poner un ambiente agradable, porque es su hogar y usted vive en un lugar que le gusta vivir y tiene todo en su lugar. Eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo, para que Cristo viva agradado en nuestro corazón. Es decir, esto nos conecta, hermanos, con Génesis capítulo 1. Dice la palabra de Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el versículo 2, ¿qué dice? Que la tierra estaba desordenada y vacía. Y allí comienza el Creador a ordenar la creación. Sea la luz, separó la luz de las tinieblas, separó las aguas saladas de las aguas dulces, emergió de la inmensidad de la profundidad de las aguas, surgió la tierra seca. El Señor comenzó a ordenar su creación. Lo mismo ha ocurrido con nosotros. Cuando Cristo vino a nuestra vida, encontró un desorden, y Él comenzó a ordenar. Hermanos, eso es verdad, porque aunque tenemos a Cristo viviendo en nuestro corazón, nuestra vida sigue desordenada. Hay pensamientos que están fuera de lugar, maneras de hablar, maneras de actuar, nuestras emociones se salen del curso normal. Eso es lo que está pidiendo Pablo. Pablo está diciendo para que habite confortablemente, con mucho agrado, con mucho deseo de estar allí. Ahora entendemos cómo entonces el apóstol Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual mora en vosotros. Hermanos, y esto debe ayudarnos a entender que el propósito de la oración del apóstol Pablo es que en nuestros corazones Cristo viva agradable. No es cierto, hermanos, que cuando a nosotros nos dicen que viene una visita, no es cierto que procuramos poner más o menos ordenada nuestra casa, nuestra sala donde vamos a recibir a esa persona, o si se va a hospedar en nuestra casa, no es cierto que cambiamos la sábana, arreglamos las almohadas, arreglamos la habitación porque vamos a recibir una visita. Si eso lo hacemos con un familiar o un amigo que nos va a visitar, ¿cuánto más el Espíritu Santo? ¿Cuánto más Cristo, el cual habita en nosotros? Quiere decir, hermanos, que desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, estamos en remodelación. Nuestra vida está siendo remodelada al gusto de Él. Y no es cierto que muchas veces cuando el Señor quiere poner orden en nuestro corazón, nuestro yo se levanta para que ese mueble que el Señor quitó de allí, nosotros queremos volverlo a poner aquí. Si el Espíritu Santo quita un pensamiento, no es cierto que nosotros queremos volverlo a poner. Una actitud, una manera. Entonces, eso es lo que Pablo está pidiendo por la iglesia, para que habite Cristo confortablemente en nosotros, para que Cristo habite, como dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor.
¿Cuál amor? El amor de Dios. Él nos ama. Y ese amor tiene que hacernos a nosotros entender que lo que el Señor está adecuando en nosotros, hermano. Decíame que es una respuesta de amor en nosotros. La manera como nosotros vivimos, la manera como está nuestra casa, la manera como está nuestro cuarto, es un reflejo de nuestro yo, de nuestro yo. La manera como vivimos en nuestra casa es un reflejo cómo está nuestro corazón. Si nuestra casa está ordenada, todo está en su sitio, es porque mis pensamientos, mis emociones, todo mi yo está ordenado. Si no, hermano, debemos orar para que habite Cristo confortablemente en nosotros y podamos comprender la transformación que Él está haciendo en nuestras vidas. Ahora entendemos, amados hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Filipenses 1:6. Vamos a Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice de la siguiente manera. Filipenses 1:6 dice así. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cristo comenzó en nosotros una buena obra. ¿Cuál es esa buena obra? Ordenar nuestro yo, ordenar nuestro corazón. Él comenzó esa buena obra y Él la va a seguir perfeccionando. Él desea seguir trabajando, haciendo remodelaciones profundas en nuestro corazón. Él lo va a hacer, Él lo va a perfeccionar hasta el día de su venida. Hasta el día de su venida. Entonces, esa es la segunda petición que el apóstol Pablo hace por la iglesia. Es una petición un poco extraña, porque ya dije, ¿cómo es que Pablo pide que Cristo habite en nuestros corazones si ya tenemos a Cristo desde el momento que creemos? Ahora entendemos a qué se refiere. Es para que Cristo habite de una manera confortable, que Él se siente agradado de vivir en nuestra habitación, que es nuestro corazón, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Él se sienta agradado, que Él no sea entristecido, sino que se sienta agradado. Necesitamos, hermanos, el poder del Espíritu Santo para que esa remodelación de nuestro yo, de nuestro corazón, sea continuo, de modo pues que hasta la venida de Cristo nosotros podamos permitir que nuestro corazón sea una habitación confortable para que el Señor se sienta agradado. Versículo 18 y versículo 19 encontramos la siguiente petición, aunque está muy relacionada con el versículo 17, porque el versículo 17, la segunda parte dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y el 19 dice, y de conocer el amor de Cristo. Lo tercero que Pablo pide por la iglesia es para que la iglesia pueda tener una clara comprensión del amor de Dios, del amor de Cristo. Pablo lo dice, el versículo 18 dice, para que seáis
plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Comprender qué cosa? Dice allí, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Esa es la tercera petición que hace el apóstol Pablo a favor de la iglesia. Es decir, que la iglesia sea plenamente capaz de conocer con claridad, de comprender el amor de Cristo. Es un conocimiento experimental, no es académico, no es teórico, que es lo que nos pasa a nosotros y es lo que está evitando el apóstol Pablo. Pablo está orando para que la iglesia no solamente lo conozca desde el punto de vista doctrinal, el amor de Dios, sino de manera experimental, real. Hermanos, créanme que este es uno de los motivos de oración que yo tengo todas las madrugadas. Yo le pido a Dios, Señor, ayúdame para yo entender tu amor. Porque es incomprensible. El amor de Cristo es incomprensible, pero Pablo está pidiendo aquí que nosotros lo comprendamos, que comprendamos algo que es incomprensible, porque ¿cómo podemos nosotros, hermanos, conocer la anchura, las dimensiones del amor de Dios? Es algo incomprensible, pero es algo real, porque nosotros somos testimonios del amor de Cristo. Somos objeto de ese amor. Y Pablo entonces está diciendo que nosotros comprendamos, que conozcamos y comprendamos ese amor. La cosa que es incomprensible. Es algo que es incomprensible. Pero que es algo que nosotros debemos ocuparnos. Porque si nosotros no logramos comprender el amor de Cristo, hermanos, nunca podemos servirle a Él por amor, sino por obligación. Y ahora entendemos por qué muchos de nuestros esfuerzos se quedan fríos, se quedan en el tiempo y dejamos las cosas de hacer las cosas y no nos preocupamos por el cuerpo que es la iglesia, en servirle a Cristo a través del servicio a la iglesia. Fíjense, hermanos, que el apóstol Pablo, miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice aquí en este versículo 18, dice que seáis plenamente capaces de comprender con quién. Con todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Pues la iglesia. Hermanos, la manera de comprender el amor de Cristo es a través de nosotros. Por eso la vida cristiana no puede ser aislada. Yo no puedo separarme de la iglesia. Para poder comprender el amor de Cristo, yo debo estar en la iglesia con todos los santos. Con todos los santos. Y me llama la atención, hermanos, porque cuando el apóstol Pablo comienza su oración, él comienza su oración en el versículo 15, dice, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. ¿A qué familia se está refiriendo? Se refiere a la iglesia, pero está indicando que hay parte de la iglesia que está en los cielos, la iglesia invisible, que son los creyentes que ya han partido con el Señor. Nosotros debemos entender que la iglesia está conformada por la iglesia invisible, que son los hermanos que ya están con Cristo, y la iglesia visible, que somos nosotros. Entonces, que toma nombre toda familia
de lo que está en los cielos y lo que están aquí en la tierra. La iglesia invisible, que es la iglesia que ya está con Cristo, los hermanos, las personas que ya están con Cristo, y los hermanos que aún estamos en vida, la iglesia, estamos aquí en la tierra. Pero ahora que estamos aquí en la tierra, con todos los santos, los creyentes, hermanos, la única manera de comprender el amor de Dios, de experimentar el amor de Dios, es amándonos los unos a los otros. Es tolerándonos, es perdonándonos, es edificándonos. Hermanos, es interactuando, es fraternizando. Por eso no debemos dejar de congregarnos. Por eso es aquí donde crece el amor fraterno. Y ahora podemos entender cómo en el libro de los Hechos, cuando la iglesia era esparcida y era siendo perseguida, dice que los enemigos de la iglesia, ellos decían, mirad cómo se ama. Mirad cómo se ama. Pero ¿qué estaban viendo ellos? Cómo se amaba la iglesia. Hermanos, el extrañarnos mutuamente, en ayudarnos mutuamente, en ser solidarios los unos con los otros. No dividirnos, sino cada día unirnos más en amor, en el servicio los unos por los otros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a conocer el amor de Dios aislados de la iglesia? No, es imposible. Por eso la vida cristiana se vive en la iglesia. Es en la iglesia donde nosotros podemos llegar a conocer las dimensiones del amor de Dios. La anchura, la altura, la profundidad y todo del amor de Dios. La palabra del Señor así nos los aconseja y así nos dice, hermano. La única manera que eso puede ocurrir es viviendo en la iglesia, con todos los santos, dice aquí el apóstol Pablo, con todos los santos podemos ser capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo. Y cuando nosotros lleguemos a conocer el amor de Cristo, amados hermanos, es porque entonces es allí donde ese amor ha sido manifestado, ha sido derramado en nuestros corazones. En nuestros corazones. Dice el apóstol Pablo también sobre esta oración. La cuarta razón que nosotros entendemos aquí, la encontramos en el versículo 19. Versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Y aquí está la cuarta razón. La cuarta razón es para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos de toda la plenitud de Dios. Para ser llenos de toda la plenitud de Dios, ¿qué se requiere? ¿Qué significa ser llenos de toda la plenitud de Dios? Hermanos, la palabra ser llenos significa ser completamente controlado por algo. Ser llenos es ser completamente controlado por algo. Por ejemplo, si yo digo que una persona está llena de ira, estoy diciendo que lo controla la ira. Si yo veo que una persona está llena de miedo, ¿qué estoy diciendo? Que el miedo lo controla a él. Pero cuando la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que quiere decir? Que quien nos controla es el Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo dice para que seáis llenos,
de toda la plenitud de Dios, está diciendo que la iglesia, el creyente, debe ser controlado por toda la virtud, los atributos de Dios. Hermanos, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, es porque estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Si yo soy un hombre iracundo, la rabia me domina, la ira me domina, es porque quien me controla a mí es la emoción de la ira. Ahora, amados hermanos, estar llenos de la plenitud de Dios es ser controlado por el carácter santo de Dios. Y es lo que está pidiendo Pablo aquí en oración, para que la iglesia sea controlada, sea llena de toda la plenitud de Dios. Hermanos, si Dios es amor, quiere decir que a mí me debe controlar el amor de Dios. Si yo tengo a Cristo y Cristo es amor, yo debo ser lleno del amor de Dios. Por lo tanto, el amor de Dios debe controlarme. Si Dios es misericordioso y yo debo ser lleno de toda la plenitud de Dios, quiere decir que la misericordia de Dios debe controlar mi vida. Si Dios es justo y Pablo está orando para que yo sea lleno de toda la plenitud de Dios y Dios es justo, quiere decir que la justicia de Dios debe controlar mi vida. Eso es lo que está pidiendo Pablo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que Dios, todos sus atributos, controlen mi vida. Y eso se refleja, hermano, en el día a día. Estar lleno de la plenitud de Dios es ser controlado por el carácter santo de Dios. Hermanos, y nosotros no podemos vivir si el poder del Espíritu Santo no actúa en nosotros. Por eso necesitamos al Espíritu Santo todos los días. Dios es amor. Y una vez más, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, pero ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que yo vivía en la carne, ya yo no lo vivo en la carne, sino que ahora vivo para el nombre del Hijo de Dios. Hermanos amados, esta es la oración que Pablo hace por la iglesia. Qué maravillosa, ¿verdad? Qué increíble. Hermanos, que nosotros podamos corregir la intención y el propósito de nuestras oraciones. Hermanos, no nos enfoquemos tanto en nosotros como tal, en nuestras necesidades cotidianas. No nos enfoquemos en eso. Ya Dios tiene control de eso. Ya el Señor sabe todas nuestras necesidades. Vamos a enfocar nuestra oración en lo que trasciende a la eternidad, a las cosas espirituales. Cuando nosotros cambiemos el propósito de nuestra oración, hermano, nuestra vida espiritual, la vida de la iglesia, va a ser enriquecida de una manera extraordinaria, porque entonces cantaremos como cantó el apóstol Pablo, versículo 20, y aquel, está en la doxología, la alabanza que él hace al final de su oración, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. Fíjense eso. Cuando nosotros entendamos que Dios es poderoso para hacer todas las cosas que nosotros podamos pedir, y Él va a responder mucho más abundantemente de lo que nosotros pidamos y entendamos. Sigue diciendo, para que el versículo, abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder
que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Si nosotros enfocamos nuestra oración, así como Pablo nos enseña en este modelo de oración, hermano, nuestra vida espiritual, nuestra vida de iglesia será para la gloria de Dios. Y la gloria del Señor se va a reflejar en nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a bendecir el nombre del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que ay, qué maravilloso. Qué maravillosa esta oración que hoy hemos aprendido del apóstol Pablo. Oh Señor, oh Dios, oh Dios, pedimos que nos fortalezcas en el hombre interior por el Espíritu Santo. Fortalécenos, Señor, en nuestra vida espiritual. También haz que nuestro corazón sea una habitación agradable para Cristo, que Él se sienta agradado de vivir en nosotros. Oh Señor, sigue haciendo los cambios en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en nuestras emociones. Sigue trabajando, Señor. Sigue trabajando. Sigue remodelándonos para que habite Cristo con agrado en nuestros corazones. Como también, Señor, te rogamos que nos ayudes para que podamos conocer plenamente tu amor y podamos vivirlo de una manera práctica. Amarte a ti y amar a los hermanos en la comunidad que es la iglesia. Y ayúdanos también, Señor, a que ese amor podamos expresar de una manera genuina en nuestra iglesia. Servirte a ti y servir a los hermanos por amor, que este sea nuestro agrado. Pero también, Señor, que podamos tener esa capacidad para que podamos, Señor, con la plenitud, que podamos reflejar, oh Señor, esa plenitud de tu carácter en nuestro diario vivir. Llenos de toda la plenitud de tu bondad, de tu carácter, de tus atributos, que podamos reflejarlo en nuestro diario vivir. Bendice esta iglesia. Bendice, Señor, a cada familia con estas bendiciones. Te lo rogamos, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. En Él te bendecimos y con la ayuda de tu Espíritu Santo te damos gracias. Amén.